Listo. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Agradecerles a ustedes su presencia a través de los medios digitales en los cuales ahora la escuela está presente para llevar diferentes formaciones, tanto de carácter espiritual como de carácter formativo. Porque lo que buscamos es que los cristianos vayamos creciendo en espiritualidad y en formación para conocer y amar mucho más a nuestra fe. Muy bien, hoy vamos a hablar un tema muy bonito. Vamos a hablar sobre la virginidad de María. Esto es uno de los dogmas marianos a los cuales vamos a referirnos el día de hoy. Eh, que hacerles un bosquejo así rápidamente, vamos a tener aportes del Antiguo Testamento, comentarios de algunos santos padres, padres de la iglesia, en fin, y tratar de hacer algo muy bonito para que nosotros veamos cómo la iglesia discierne e interpreta el dogma de nuestra Santísima Virgen María, Madre de Dios. Y algo más importante también, vamos a contestar esa interrogante que siempre se nos hace. ¿María tuvo más hijos? Entonces, esa pregunta es necesario responderla, puesto de que una mala interpretación puede llevar al error. Y por supuesto que estamos llamados a dar razón de nuestra fe, dar respuesta de nuestra fe. Y arrancamos con un comentario del Papa Juan Pablo II, que dice lo siguiente. Vamos a la primera presentación. Algunas las palabras e intenciones eh, de María les parecen inverosímiles, teniendo presente que en el ambiente judío la virginidad no se consideraba un valor real ni ideal. Los mismos escritos del Antiguo Testamento confirman en varios episodios y expresiones conocidos. El libro de los jueces refiere como por ejemplo a la hija de Jefté, teniendo que afrontar la muerte siendo aún joven, una joven nubil, llora su virginidad, es decir, se lamenta de no haber podido casarse. Además, en virtud del mandato divino de ser fecundos y multiplicados. El matrimonio es considerado la vocación natural de la mujer que conlleva las alegrías y los sufrimientos propios de la maternidad. A partir de este comentario, Juan Pablo II nos quiere enfocar, nos quiere alinear en un pensamiento cultural propio de esa época. Y ese pensamiento es necesario que nosotros lo comprendamos. O sea, para la mujer en ese entonces lo importante era ser fecundo, tener prole, tener descendencia. Nosotros lo podemos ver con Abraham, ¿verdad? Y su esposa que no podía tener hijos. Entonces, ¿qué sucede? Que piden a una esclava que se tuviera relaciones con Abraham para poder tener prole, poder tener descendencia. Y lo mismo vemos en el caso de esta joven que siendo muy jovencita llora porque no, ella es virgen aún y llora por no tener, no poder casarse. El pensamiento del matrimonio era para ser fecundo, como lo dice la palabra de Dios en Génesis 1:28, para multiplicar, y la descendencia dentro de las familias judías era importante. Por lo tanto, Juan Pablo II nos dice de que el valor de la virginidad de María, pues digamos, en algún momento dentro de su cultura no era tan importante. Para nosotros los cristianos es importante y vamos a descubrir por qué. Vamos a continuar viendo y leemos lo siguiente. Entonces, para comprender mejor el contexto que madura la decisión de María, porque es una decisión de mantenerse virgen, es preciso tener presente que en el tiempo que precede inmediatamente el inicio de la era cristiana, en los ambientes judíos se comienza a manifestar una orientación positiva hacia la virginidad. Y ahí encontramos un grupo al cual le vamos a llamar los esenios.
los esenios empiezan a darle un valor a la virginidad, le empiezan a dar un valor al celibato como tal, de los que se han encontrado numerosos e importantes testimonios bíblicos. También hay una comunidad egipcia de mujeres que practican la virginidad, o sea, que su elemento importante es apartarse del matrimonio en sí, ¿verdad? Y no ser fecundo, sino que dan un valor bastante, digamos así, alto al hecho de ser virgen. Los que de los esenios se han encontrado numerosos testimonios importantes e históricos en Qumran. Ellos vivían en celibato o limitaban el uso del matrimonio a una causa de la vida común para buscar una mayor intimidad con Dios. Entonces ellos, por ejemplo, podían unirse, vivir en celibato, ¿verdad? Vivían dos personas juntas, vivían en celibato, pero se mantenían virgen, se mantenían castos, porque lo importante para ellos era su relación con Dios. Continuamos. Entonces, para ya irnos más o menos ubicando después de escuchar estos comentarios, que también nos tienen que despertar la curiosidad, el por qué la iglesia dice que María es siempre virgen, siendo su cultura muy tradicional en cuanto a casarse, en cuanto a tener marido. Recordemos que la Virgen María, ella es desposada por José. Y recordemos también que la cultura judía dice de que una mujer desposada tenía dos opciones: o se casaba de una vez o pasaba un largo periodo en su casa, o sea, un año, ¿verdad? Y después del año ellos contraían matrimonio. Esto se debía porque era necesario de que el maridito pues recogiera alguna platica y darle una mejor condición a esta persona con la que iba a contraer matrimonio. Entonces, María cae en algo más importante. Ella sabe que ella tiene una misión. Y la palabra de Dios nos dice qué pasa con las personas que tienen misiones. Vamos a ver lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Lo que somos es obra de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso que nos ocupáramos de ella. O sea, Dios a todos nosotros nos ha creado y Él nos da a nosotros las herramientas para que nosotros entendamos de que tenemos una misión y que en esa misión ustedes van a ver que esa misión es importante para lo que Dios nos está dando. ¿Cuál es la misión de María? Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Esa es la misión de María. Dar a luz a un hijo al que pondrá por nombre Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Un elemento importantísimo, que María no solo fue escogida para una misión de sus 9 meses, para portar a Jesús y ya. Los versos siguientes nos indican que el ángel donde el ángel narra la vida pública de Jesús a María, nos demuestra que no, adicionalmente, otro verso que demuestra, perdón, la misión encomendada por Dios. Lucas 2. Jesús entonces regresó con ellos llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Es que la misión de María no era solamente dar a luz al Hijo de Dios. La misión de María era custodiar a ese Hijo de Dios, presentar a ese Hijo de Dios. Nosotros vemos cómo María se los presenta a los pastores, cómo María se los presenta a los magos, cómo María se lo presenta en las bodas de Caná, cómo María acompaña en su misión evangelizadora a su Hijo Jesucristo, cómo María está presente en el momento de la cruz. Entonces María es un elemento de acompañamiento en la vida de su hijo. María estuvo en todo momento.
María es un gran signo de fe para nosotros los cristianos. María nos acompaña. Entonces es importante que nosotros lo vayamos también entendiendo y comprendiendo que la misión de María no es dar a luz al hijo, es acompañar a su hijo en todo momento, durante todo su ministerio, durante toda su vida. Entonces, entramos ya a la materia. ¿En qué consiste el dogma de la virginidad perpetua? Consiste en que la Madre de Dios conservó plena y perdurablemente su virginidad. Fue virgen, o sea, antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. Esa es la definición que da el Concilio de Letrán en el año 649 por medio del Papa San Martín I. Antes, durante y después del parto, María siempre fue virgen. Nunca, nunca perdió su condición. María es virgen. Por eso es que nosotros la llamamos de esa manera, la Virgen María. Y esto lo podemos comprobar bíblicamente. Esto lo podemos comprobar bíblicamente. Vamos ahora a hacer algo muy interesante. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hacer algo muy, muy, muy interesante. Vamos a hacer un comparativo de vírgenes, porque vamos a comparar a María, la nueva Eva, y a Eva. Ambas en la misma condición. Ambas son criaturas de Dios inmaculadas, sin pecado. Pero vamos a ver la diferencia entre una y la otra. ¿Qué hizo una y qué hizo la otra? Vamos a ver. María era virgen, pero casada con José, ¿cierto? Estaba desposada con José. Eva era un virgen, aunque tenía esposo, ¿cierto? Eva era la esposa de Adán, ¿verdad? Recuerden que antes de que ellos pecaran, ellos eran hombre y mujer. A partir de la caída del hombre, adquieren los nombres de Adán y Eva, ¿verdad? Muy bien. Recibe la buena noticia de la verdad, claro, ahí está presente la anunciación y por parte del ángel. El ángel le trae la palabra a esta mujer. María recibe esta buena noticia. María coge esta nueva noticia y sobre todo María obedece el mensaje. Mientras que por otro lado Eva fue seducida a hacer el mal. Cayó en la mentira. Y es el ángel caído quien la seduce. Es el enemigo, el adversario, el acusador. Ese es el que hace caer a Eva. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Y vamos a ver qué provoca en María y qué provoca en Eva. Porque en María provoca, al haber acogido la palabra de Dios, al haber acogido el mensaje de Dios, en María provoca lo siguiente: causa de salvación para ella y la raza humana. Impresionante. María se vuelve causa de salvación para ella y de la raza humana. En Eva provoca causa de muerte para ella y la raza humana. Porque a través del pecado original entra la muerte. A través del pecado original entran los 7 pecados capitales. La ira, la soberbia, la gula. Entran todos los pecados capitales. María, al acoger la palabra de Dios, al ser obediente a la palabra de Dios, libera al hombre de la atadura del pecado. Y ciertamente, porque si usted recibe a Jesucristo, usted recibe la gracia de Dios, entonces obviamente usted va a estar en gracia del Señor. Por lo tanto, usted va a estar libre del mundo, libre de esas ataduras. Mientras que Eva, con su desobediencia, nos ató la libertad. Y el atarnos a la libertad significa que empezamos a vivir según el mundo, según el pecado. La obediencia de María le procede de su fe. María era una mujer de fe. Es que María conoce y sabe, hermanos, porque toda jovencita
israelita, judía, deseaba ser la madre del Mesías. Eso era un sueño, era una aspiración de toda joven, ser la madre del Mesías, porque la tradición se los indicaba, una mujer va a dar a luz a un hijo varón. De hecho, hay una profecía, que le pudiéramos llamar de esa manera, que la encontramos en Isaías, que más adelante la vamos a leer. Entonces, ella conocía de que el Mesías iba a nacer y que iba a nacer de una mujer y que el signo iba a ser virgen. Entonces, ella tiene fe en esa palabra, mientras que Eva, su desobediencia procede de su falta de fe. Ella prefiere escuchar a otras voces, prefiere dejarse seducir y pensar que puede ser como Dios. ¿Recuerdan las palabras de la serpiente? Serán como dioses. ¿Ah? Al obedecer, trae a Dios a su seno, claro, porque al decir sí, hágase en mí según tu palabra, Dios se coloca en el seno de María. Al desobedecer, huye de la presencia de Dios. Recordemos en aquel pasaje cuando Adán y Eva se esconden de la presencia de Dios, porque el pecado te aparta. El pecado definitivamente te hace un lado de la presencia de Dios, te quita de la luz y te diriges hacia la oscuridad, porque es pecado y no te gusta verte sucio, no te gusta verte mal. Entonces el pecado lo que hace es esconderte. El pecado hace que tú te apartes de la mirada de Dios. Dice que por una virgen la raza humana es salvada. Causi salutis. Por una virgen la raza humana fue sentenciada a la muerte. Causis mortis. Es que es cierto. O sea, ambas en la misma condición de virginidad. Ambas en esa condición de virginidad, una es causa de salvación y la otra es causa de muerte. Porque una coge el mensaje, la otra lo desecha, desobedece el mensaje. Continuamos. Voy a hacer referencia a este documento del año 120, conocido como el Protoevangelio de Santiago. Digamos que para el tiempo que María sube al cielo, es asunta al cielo, y aparece este documento, estamos hablando de una diferencia de 40, 50 años máximo. Se cree que la Virgencita María pues dejó la tierra entre el año 68, 60, por ahí, por esos años. Entonces, estamos hablando de un cálculo de 50 años, o sea, es una época bastante reciente cuando aparece este documento llamado Protoevangelio de Santiago, que la iglesia lo consideró no canónico y lo dejó por fuera. ¿Qué dice? Este documento relata cuándo se profetizó el nacimiento de María, su madre, Santa Ana. La ofreció para el servicio del Señor tal como Samuel había sido ofrecido por su madre. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 1 al 11. María desde muy pequeña sería de las mujeres consagradas al servicio del templo según la costumbre judía. Esta vida de servicio en el templo no permitía ocuparse de hijos, por lo que requería virginidad perpetua. Esa consagración era manejada por María, perdón, por Santa Ana, la mamá de María, la abuelita de Jesús. Entonces, es importantísimo, de verdad, es vital e importante que se identifiquen estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles. Y los apócrifos nos ayudan a entender de que ya en la mentalidad de María había un deseo de ser virgen para consagrarse y ocupar su servicio su servicio completo a Dios, ¿verdad? Entonces ven qué maravilloso. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Y el primer signo que el Antiguo Testamento nos da a nosotros
para que comprendamos, para que entendamos cómo era ese signo y cómo se iba a manifestar el Mesías, lo encontramos en Isaías 7:14, cuando dice: por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz a un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Hermanos, antes de que se me borren, porque yo creo que ya después no me van a aparecer más imágenes de la Virgen María. Esas imágenes que ustedes estaban viendo corresponden a iconografía de la iglesia copta, que es la iglesia de Egipto, que es del sector donde María vivió con José, María y Jesús, que es el sector cristiano que existe en Egipto. Entonces ellos tienen ese tipo de iconografía, ese tipo de representaciones de la Virgen María. Hoy se las quise poner ahí a ustedes para que también vieran que nuestros hermanos de la iglesia copta también tienen iconos de la Virgen María y que usan imágenes para dar a conocer la palabra de Dios. Muy bien, continuamos. Entonces, ¿la virginidad perpetua es una verdad fundada en la Biblia? Por supuesto. Lucas 1:27 nos dice: al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. Ojo el elemento importante acá. La descripción del autor sagrado es que María es una virgen, pero también le da otra condición: tiene esposo. Está desposada con José. Y también el autor sagrado procura de que se sepa de que este hombre, José, es de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El nombre de la virgen era María. Esta palabrita la vamos a estudiar con mayor detenimiento. Lucas 1:34 dice: María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? O sea, ella estaba desposada y lo sabía. Sin embargo, ella no comprende, o sea, cómo va a ser el asunto, cómo se va a desarrollar los acontecimientos. Aunque sabe que su esposo es un hombre justo, no sabe cómo va a ser, porque ya ella empieza a entender que es algo sobrenatural lo que viene, ¿verdad? Continuamos con la siguiente. El texto nos da a nosotros una pauta importante. El texto nos da a nosotros una pauta importantísima, porque el texto nos ubica a partir de Lucas 28:29, nos dice claramente que lo que van a hacer es santo. Lo que van a hacer será llamado Hijo de Dios, el Emmanuel. La palabra santo afecta en primer plano a la palabra nacer. ¿Qué es nacer santo? Según la mentalidad de aquel tiempo, todo nacimiento causaba impureza. La famosa impureza, allí se conocía como la tamé, es decir, no santidad. ¿Por qué? Ahí lo dice claramente el libro de Levíticos en los capítulos de 17 y 26. Nos presenta el famoso código o ley de santidad. Por ejemplo, una niña de 12 años, una vez que empezara a experimentar su regla, dejaba de ser pura y era considerada ya una mujer, y a la vez podía desposarse y a la vez ya era considerada impura porque empezaba a experimentar la regla. A ese código le llamaban tamé. Eso lo vamos a ver en unos temas más adelante que son muy preciosos. Entonces, allí el término santo implica, entre otras cosas, la ausencia de contaminación. Por supuesto, si lo que van a ser santo no puede ser contaminado, no puede ser impuro, tiene que ser algo puro.
por la sangre derramada durante la menstruación u ocasión del parto. Entonces, de acuerdo a la tradición veterotestamentaria, el nacimiento de Jesús sucedió sin la pérdida de sangre que causaba la impureza ritual en toda parturienta. Entonces estamos al frente de un parto diferente, al frente de un parto no natural, un parto definitivamente distinto, un parto milagroso. Como les decía, vamos a ir a la otra diapositiva. Mateo 1:23 dice, ved que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Hermanos, he colocado aquí la palabra en artículo determinativo en arameo, en griego, para que vean cómo el autor sagrado en el artículo la Virgen, ese artículo definitivamente se atribuye al mismo tiempo y al mismo sujeto los actos de concebir y dar la luz, a luz. Puede entenderse que María permanece virgen cuando concibe y virgen cuando da luz. Y así lo explica la tradición patrística desde el siglo IV. Curiosamente, algunas Biblias dicen, entre ellas la versión Reina Valera dice una virgen, cuando el exacto es la virgen. Y hay otras versiones que dicen era la virgen. Le agregan la palabra era. Y era definitivamente afecta el artículo determinativo la, por lo tanto cambia. Y al cambiar entonces se entiende de que después del parto ya no fue más virgen. Ya no fue más virgen. Entonces, esto es muy interesante porque nosotros podemos ver la escritura griega donde definitivamente aparece ese artículo determinativo, la Virgen. Muy bien, vamos a la otra diapositiva. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? ¿Qué nos regala el Antiguo Testamento para que nosotros vayamos comprendiendo mejor estos textos? Ezequiel capítulo 44, versículo 2. Ojo, y Yahvé me dijo, este pórtico permanecerá cerrado, no se le abrirá a nadie, nadie pasará por él, porque por él ha pasado Yahvé, Dios de Israel, quedará pues cerrado. Esto es una referencia a cómo va a ser el nacimiento de Jesús. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es la figura de la Virgen María? Es definitivamente un pórtico cerrado. Por eso es que nosotros decimos en la letanía, puerta del cielo. Porque a través de ella es que ella abre las puertas para que el cielo baje hacia nosotros, a través de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 66:7 dice, antes de tener dolores, dio a luz, antes de llegarle el parto, dio a luz a un varón. Ven cómo el Antiguo Testamento nos dice, antes de llegar al parto, a tener dolores de parto, dio a luz. Interesante. Y antes de que sucediera el parto, dio a luz a un varón. Porque el nacimiento de Jesucristo es un nacimiento milagroso. Es un nacimiento milagroso. Es un nacimiento que definitivamente no es un nacimiento normal como el que nosotros pues conocemos. Cantar de los Cantares en el capítulo 4, versículo 12 dice, eres un huerto cerrado, hermana mía, novia mía, huerto cerrado, fuente sellada. Hace una clara referencia de que María es perpetuamente virgen. Y vemos este pasaje precioso de Éxodo 3:2, dice que Moisés vio que la zarza estaba ardiendo, pero la zarza no se consumía,
si hizo Dios eso con una zarza, con mucha más razón Cristo, que es Dios, Dios con nosotros, el Emmanuel, iba a menoscabar la integridad de la madre, más bien la consagra por completo, puesto ella, al ser el lugar donde Cristo se concibió, pucha, entonces ahí, hermanos, es un lugar santísimo, es un lugar sagrado, es un lugar puro, completamente puro. Por lo tanto, ese lugar puro, ese lugar sagrado, no se puede tocar porque está reservado exclusivamente a Dios. Vamos, continuamos. Nuestros padres de la iglesia han defendido durante todos los siglos la virginidad de María. Han defendido durante mucho tiempo la virginidad de nuestra Madre Santísima. Para el año 248 después de Cristo, Orígenes defendió la virginidad perpetua de María. San Atanasio, él tomó, dice él, Atanasio textualmente, él tomó verdadera carne de la siempre Virgen María. Y Epifanio de Salamis, Cristo nació perfectamente de la Santa siempre Virgen María por el Espíritu Santo. Un documento que se llama El hombre bien anclado, que se data entre el año 120 al 374. Entonces, hermanos, impresionante, ¿verdad? Que nosotros podamos tener estas referencias históricas de documentos que hablan de la virginidad de María. Muy bien. Otro aporte más de padres de la iglesia. Continuamos. San Ignacio de Antioquía, en su carta a los Efesios, en el año 110, dice que quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y el parto de ella, del mismo modo que la muerte del Señor. Tres misterios sonoros que se cumplieron en el silencio de Dios. Hermanos, tenemos que enfocarnos en algo. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es un misterio. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es un misterio. Otros padres de la iglesia hablaban del nacimiento haciendo comparaciones. Fue el mismo modo como Cristo resucitado entra y sale de la sala estando las puertas cerradas. Juan 20:19. Ojo, fue como el rayo del sol que atraviesa un vidrio y no lo rompe, como el paso del mar rojo, donde pasa Dios con su pueblo y el mar vuelve a quedar igual. No interesa tanto el cómo haya sido exactamente, lo que sí sabemos es que María es siempre virgen, porque es un misterio. Hermanos, es un misterio. Y por ser un misterio, tenemos que acogerlo. Sin embargo, todas estas referencias y estos testimonios de la iglesia y testimonios de muchos santos nos ayudan a nosotros a tener una mejor comprensión de la Sagrada Escritura, nos ayudan a entender, a poder comprender mejor por qué nosotros decimos que María es siempre virgen. Dice que la Biblia dice la Biblia que María tuvo más hijos. Hermanos, aquí me voy a detener un poquito más porque aquí tenemos un problema serio. Leemos la Escritura en español y no, hermanos, nuestra Sagrada Escritura fue escrita en 3 idiomas: arameo, griego y arameo, griego y hebreo. Y esos idiomas, al momento de traducir, pierden cierto valor en la traducción. Y muchas veces los traductores tienen que, digámoslo de alguna manera, tratar de acomodar lo escrito para que se entienda, para que se comprenda. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a ver que tenemos versiones bíblicas como la latinoamericana, Palabra de Dios, Nácar Colunga, la Biblia de Navarra, son versiones bíblicas. Entonces, nuestros hermanos separados lamentablemente han hecho de esas versiones y han acomodado cosas para contradecir
el verdadero sentido de lo que la iglesia nos enseña. Pero nosotros tenemos que, a través del magisterio y a través de la tradición de la iglesia, conocer su raíz y qué es lo que definitivamente la escritura quiere decirnos. Marcos capítulo 6, versículo 3, que es digamos, el versículo caballito de batalla, que dice lo siguiente: pero no es más que el carpintero, ojo, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Y sus hermanos no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Leamos entre líneas. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. El hijo de María. No está diciendo otra cosa. Que alguien me diga de que dice otra cosa, está equivocado. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nosotros tenemos que empezar a ver qué significaba la palabra hermano en el contexto judío. La palabra hermano en un contexto judío tenía que ver con lo religioso, tenía que ver con lo político, tenía que ver con la comunidad, tenía que ver con el barrio, tenía que ver con el grupo de amigos, porque es un lenguaje muy limitado. En el griego la palabra hermano se escribe adelphos, ¿verdad? Y en hebreo la palabra hermanos se escribe ajá, ¿verdad? Entonces, y nosotros encontramos, por ejemplo, dentro de las Sagradas Escrituras, ejemplos como el siguiente: Génesis 13:8 dice: dijo pues Abraham a Lot, no haya disputa entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Entonces, la palabra de Dios dice que Lot y Abraham son hermanos, pero Génesis 12:5 dice, o sea, un capítulo antes, tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Entonces, Lot era sobrino de Abraham. Era sobrino de Abraham. Sin embargo, Abraham utiliza la palabra hermano para designar de que ellos son de una misma comunidad, de una misma tribu, de un mismo pueblo. Por eso se consideran hermanos. Entonces, es ahí donde la mala interpretación hace de que muchos hermanos digan, no, hombre, es que María tuvo más hijos. Y nada, o sea, realmente es un texto sacado de su contexto. Entonces, vamos a ver con un poquito de detenimiento en la siguiente diapositiva cuáles son los famosos hermanos de Jesús. Y ahí está un esquema, una imagen en la cual vamos a encontrar, y ahí vemos a Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es hijo de María. María es esposa de José. Si quiere, le das clic para que aparezca la imagen. Y después ahí vamos a encontrar a cada uno de los mencionados. A cada una de las personas de los mencionados. ¿Quién es Santiago, o sea, Jacob? ¿Quién es Juan? Y se tiene el cuidado de poner en griego y en hebreo, para que no haya duda de quién es cada quien. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos parientes, hermanos, y ahí vamos a ver lo siguiente: María, Alfeo, arameo, Cleofás, griego. Hermanos entre sí, y vemos los capítulos 13, 55 y 56 y Marcos 6:3. ¿Quiénes son? José, Judas Tadeo, Simón Celote y Santiago Jacobo. Cada uno de ellos tiene su respectiva mamá, cada uno de ellos tiene su respectivo padre, cada uno de ellos pertenecen a otra descendencia. Sin embargo, todos son de una misma comunidad, por lo tanto, todos son hermanos, pero no en hermanos en consanguinidad, sino en hermanos de comunidad, de barrio, de credo político, de barra de fútbol, de lo que ustedes quieran. Pero no aplica la palabra hermanos consanguíneos en el contexto de Marcos capítulo 6, versículo 3. Y no lo aplica por una sencilla razón, porque la palabra hermanos
interpretada de manera antojadiza, la emplean mal. La emplean mal. María definitivamente tuvo únicamente a Jesucristo. Jesucristo se le hereda a Juan, hijo de Salomé y de Zebedeo, hermano de Santiago, que que en, que en hebreo es Jacobo. ¿Se dan cuenta? Ese es el parentesco que existe, o sea, de comunidad, de barrio, de pueblo, de país, de nación, porque era muy amplio el término usado de hermanos. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. La Biblia dice que Jesús es el primogénito de María, ciertamente, y dio a luz a su hijo en Lucas 2:7, a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en pesebres. Pero vean qué interesante lo que nos dice el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice, dispondré el ánimo de los descendientes de David y de los habitantes de Jerusalén para que vuelvan a mí con amor y confianza. Ojo, llorarán por aquel que ha sido traspasado, como se siente la muerte de un unigénito, y lo echarán de menos como se lamenta el fallecimiento de un primogénito. O sea, lo que nos dice el texto de Zacarías es que puede ser unigénito y primogénito a la vez, porque puede ser un único hijo que es el primero y es el único. Entonces, no hay ningún problema en que nosotros digamos que Jesucristo es el unigénito y primogénito de María. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, para concluir, dice lo siguiente. En estos tiempos en que se desconfía de lo sobrenatural y milagroso, muchos niegan en María un parto distinto del que se conoce en ginecología, en obstetricia. María, al servicio de la encarnación, propiamente, ojo, no hay herejías mariológicas, es que no las hay, porque todo el misterio sobre ella está al servicio de su hijo. Ahí viene el secreto, las hay cristológicas que de rebote afectan el proyecto de Dios sobre María. Por supuesto, hermanitos, claro que sí, las hay cristológicas. Cuando nosotros decimos de que María no fue virgen, hermanos, le estamos quitando la condición de pureza y castidad a María. Por lo tanto, Jesús no puede ser el Mesías, porque la condición de esta virgen es que sea virgen, uno. Y dos, que pudiéramos decir, la condición de esta mujer es que sea pura. Y recordemos que si María es impura, nada puro puede estar delante de Dios. Y resulta que Jesucristo estuvo en su pancita, en el vientre virginal, en el vientre puro de María. Entonces, vean qué interesante, durante los primeros 4 siglos en la historia de nuestra iglesia, nadie formuló la idea de que los hermanos de Jesús eran hermanos carnales. El primero fue el Vidio hacia el año 380 después de Cristo y San Jerónimo le respondió rápidamente. Y hay un diálogo, hay todo un debate interesante de San Jerónimo y el Vidio sobre este tema en particular de la virginidad de María. Y es bonito, hermanos, que nosotros vayamos definitivamente comprendiendo de que cada uno de los dogmas, tanto la maternidad, la virginidad, como la Inmaculada Concepción y María Asunta al Cielo, esos dogmas están dirigidos hacia Jesús. Esos dogmas son cristológicos. Poner en duda esos dogmas es poner en duda el mesianismo de Jesús. Y precisamente recuerden de que hubo un concilio judío que se llamó el concilio de Jamnia, declara a Jesucristo como un bastardo, ¿verdad? Y al hacer esa declaración que Jesús es un bastardo, hermanos, entonces estamos hablando de que es una declaración fuerte, es una declaración que se las trae, es una declaración que cambia
el concepto de Jesús según la mentalidad judía. Por eso es que, hermanos, cuando nosotros decimos en la oración de que María es virgen, es que la Sagrada Escritura nos da referencia, la historia a través de los padres de la iglesia y los documentos históricos que tenemos nos dicen que María es virgen. Esa riquísima oración que nosotros tenemos, donde decimos que María es madre de Dios y que la rezamos todavía aún y que se puso por escrito por el año 250, pero ya eso nos indica de que ya desde muchísimo antes los cristianos católicos venían haciendo esa oración. Entonces, en esa también decimos, y la gloriosa siempre Virgen María, porque los cristianos reconocen el valor de esa virginidad, porque es de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, llegamos hasta aquí con el tema. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a estar tocando el dogma de la Inmaculada Concepción. Recuerden que vamos a ver los 4 dogmas de manera detallada para después entrar en otros temas marianos muy interesantes, en otros temas marianos, por ejemplo, como María Arca de la Alianza, la intercesión mariana, el Santo Rosario. También vamos a estar tocando el tema de María y los Santos Padres, el Magisterio de la Iglesia. Vamos a tocar un tema sobre María y la liturgia, y así vamos a ir profundizando, pero grande, de manera grande, sobre la figura de María. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Listo. Darle las gracias a ustedes, hermanos, porque nos han acompañado en este tema. Vamos a continuar profundizando sobre María, nuestra Santísima Virgen, nuestra Santísima Madre, para que podamos conocer mejor y tener definitivamente un mejor conocimiento de ella y rendir un culto correcto hacia nuestra Santísima Virgen María. Invitarlos, exhortarlos a seguir formándose y creciendo en la fe a través de estas formaciones para crecer tanto en lo doctrinal como en lo espiritual. Recordarles que tenemos el curso de sanación integral los días lunes, el martes Apocalipsis, jueves Cristología y sábado Mariología. Todos cordialmente invitados a participar, a unirse a esta comunidad de fe, a esta comunidad que entre todos queremos ir retroalimentándonos para conocer más y amar más nuestra Santa Iglesia Católica. Muchísimas gracias, hermanos, que Dios los bendiga y Dios los guarde a todos y que la Virgen Santísima nos cubra con su manto de amor y ternura.